buenas noches, bienvenidos a Claro y Conciso. En esta ocasión queremos presentar algunas ideas y algunas soluciones para el problema que estimamos el más importante y más prioritario que debe este país resolver, la desnutrición crónica infantil. Los invito a ver nuestro espacio editorial para posteriormente presentarles a nuestro invitado. Los grandes temas, los grandes problemas y las grandes deficiencias pueden abordarse con seriedad y de forma frontal, o bien pueden soslayarse sempiternamente. El gran tema que nos ha ocupado y se ha convertido en nuestra única auténtica lucha de este foro es la desnutrición crónica infantil. Ha sido soslayado por nuestro país durante 6 décadas. ¿No será suficiente? Este grave problema, que hemos demostrado científicamente mediante la participación en el programa de expertos en la materia, condenará, de no hacerse nada para resolverlo, a nuestro país al retraso y lo ubicará a la saga de la vergüenza que es precisamente cuando se habla de desarrollo humano en donde se encuentra Guatemala. Guatemala es el país más atrasado en desarrollo humano de Latinoamérica y en desnutrición crónica infantil ocupa un pavoroso primer lugar. 1 de cada 2 niños guatemaltecos es desnutrido crónico, pero este mal no viene solo, tiene consecuencias trágicas como la incapacidad mental y físicas inducidas que genera y además provoca otras enfermedades asociadas que son igualmente graves y preocupantes. Por ejemplo, 6 de cada 10 niños guatemaltecos padecen de lo que se conoce como EDA, cuyas siglas significan enfermedades diarreicas agudas, lo cual merma la vitalidad de los pequeños. 5 de cada 10 niños guatemaltecos padecen lo que se conoce como IRA, cuyas siglas significan infección respiratoria aguda. 6 de cada 10 niños guatemaltecos padecen kwashiorkor, enfermedad descubierta en África entre los grupos de niños desnutridos. Este término significa el que se desplaza. 8 de cada 10 niños guatemaltecos padecen marasmo, es decir, no tienen literalmente ánimo ni aliento para desarrollarse normalmente, son pequeños quietos, desanimados, y no son lo que debe ser un niño normal. Esta noche nos honramos en presentar al Dr. Manuel Manrique, representante de UNICEF en nuestro país, con quien pretendemos abordar el tema e intentar descubrir algunas soluciones a esta terrible problemática. Bien, estamos de vuelta en Claro y Conciso. Gracias por continuar con nosotros. Como siempre me acompaña Julio Maza y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del representante de UNICEF en nuestro país, Manuel Manrique. Bienvenido, Manuel, a este foro. Muchas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es de fundamental importancia contar con el concurso de expertos en este tema que tanto nos preocupa y que hemos tratado de alumbrar en este programa, para tratar de buscar soluciones. Y quisiéramos saber, desde su autorizada opinión, ¿cómo visualiza UNICEF el problema de la desnutrición crónica infantil? Es la primera pregunta. Don Julio César, les quiero agradecer mucho la invitación y me parece que este es un asunto absolutamente crucial para pensar el desarrollo de Guatemala. No hay manera de seguir imaginando el futuro si este enorme dilema nacional no empieza a resolverse de manera consistente, y buscar soluciones es indispensable. No debe ser una tarea solo de quienes estamos interesados desde distintas trincheras en el tema, sino es un desafío para todos y cada uno de los guatemaltecos de todas las edades y de todas las regiones. Nuestro país, sin justificación de ninguna clase, es el primero en América Latina en desnutrición crónica. La mitad de los niños menores de 5 años están afectados por ella, y cuando se trata de los niños indígenas, el 70%, 7 de cada 10. Y los televidentes dirán, ¿y de qué se trata esto de la desnutrición crónica? Significa simplemente que los niños no adquieren en los 3 primeros años de vida la condición física e intelectual necesaria para poder ciudadanos con todas las condiciones de desempeñarse en su vida adulta. Ese es el dilema al que estamos enfrentados.
Pues miren, para nosotros, y ahora voy a decirlo públicamente, a mi edad ahora se aprenden muchas cosas cada día y de verdad, yo creo que agradecerle mucho, don Manuel, lo que nos está enseñando, porque yo mismo estoy aprendiendo. Desde que César escribió los primeros artículos, ahora hemos aprendido muchísimo, todos estamos estudiando. El problema existe, está ahí, y ya no podemos que otros 40 o 50 años para que siga y se agrave. Empecemos a encontrarle soluciones ya. A eso quería yo precisamente porque los problemas, cualquier deficiencia con la que uno se encuentra en la vida, si uno no la resuelve a tiempo, lo único que puede pasar es que se agrave. Así y el es. país, sin duda, usted lo describió muy bien, no tiene ningún futuro con este problema que realmente es una vergüenza. A su parecer, ¿por qué no hemos podido afrontar los guatemaltecos este problema? Bueno, era importante señalar la magnitud del desafío y habiendo dicho de qué tamaño es el problema, creo que lo primero que tenemos que decir es que Guatemala no es el único país que enfrenta una situación de estas características. Chile en los años 60 estaba enfrentado no a la desnutrición crónica en las proporciones que tiene Guatemala, pero consiguió reducir drásticamente y fue obra de un luchador, de un patriarca, de un médico pediatra, el doctor Monkever, que se dio a la tarea de convocar a toda la sociedad. Primero, se necesita ese catalizador. Creo que hay figuras como César García que están cumpliendo ese importantísimo papel, llevando el tema de una manera fresca, inteligente y llamando la atención de todos los sectores del país a través de sus escritos y de su propia acción periodística. Entonces, hay que reconocer, todo el mundo tiene que reconocer que este es un problema que le afecta. Creo que hemos visto en el caso de la ecología que lo que hace 20 años era interés de unos pocos y veíamos como Greenpeace de repente hacía una campaña a favor del mantenimiento, de la garantía del ambiente, ahora se ha convertido en algo que ya empieza a llegar a la conciencia de los niños en la escuela y los hijos llegan a la casa y le dicen a uno cómo es que tiene que manejarse. El de la desnutrición crónica tiene que ser así, tiene que ser un problema de prioridad nacional, pero no prioridad simplemente retórica. El guatemalteco tiene que sentirse concernido directamente y creo que ahí hay una primera necesidad. No podemos tolerar que nuestro país continúe viviendo en esas condiciones. Ahora, es un asunto sumamente complejo. ¿Por qué no se ha podido? Creo que hay muchas causas y no hay una sola. ¿Cuáles son los remedios? Esos que se han puesto en práctica en muchos países. UNICEF, la organización que yo represento, lidia con este tema en muchos de los países donde trabaja. UNICEF está en 163 países y la desnutrición crónica está en ellos. Primero, la presencia de los servicios de salud. Segundo, la educación nutricional, alimentaria y nutricional de las familias afectadas. Tercero, la garantía de la lactancia materna. Ese es el gran antídoto. Si estas tres cosas consiguen organizarse adecuadamente para estar presentes cuando se presenten los casos de la desnutrición crónica, ya tenemos ahí la estructura básica de respuesta. Pero en nuestro país los servicios de salud todavía son deficientes, aún en las ciudades, mucho más deficientes en las regiones urbanas, mucha limitación en cuanto a la educación alimentaria y nutricional de las familias que están afectadas por la desnutrición crónica y la prevalencia de nuestra lactancia materna, que era culturalmente una práctica muy arraigada en el país, especialmente en el mundo rural y las poblaciones indígenas, ha decaído y hoy, hasta el sexto mes de vida como alimento exclusivo, solo lo practica el 50% de las madres de familia. Si esas tres cosas las logramos poner en su lugar, comunidad por comunidad, municipio por municipio, trabajando en las regiones del país, allí estamos en el camino correcto para tratar de encontrar la solución consistente. Entonces, en una forma sencilla, porque estamos aprendiendo mucho, y siento que usted es una de las personas que mejor nos ha podido explicar a nosotros, todos los... Comencemos por el adulto entonces, por la madre. A eso vamos a ir en el siguiente bloque, porque tenemos que ir a un corte y volvemos enseguida. Entonces el problema, ahí sí que matriz, es la madre, porque hay que alimentar primero a la madre antes que del niño. Tener educación de calidad empieza con combatir la desnutrición crónica.
Estamos de vuelta en Claro y Conciso, gracias por continuar con nosotros. Decíamos al final del bloque anterior que, por lo que nos explicaba gentilmente Manuel, evidentemente aquí el tema es más de voluntad, más de que todos nos inmiscuyamos en la solución, más de conciencia que de otra cosa. Julio. Sí, porque yo hablaba de que entonces el problema, ahí sí que matriz, es la madre, porque hay que alimentar primero a la madre antes que del niño. Cuando esté embarazada, hay que prepararla y tenerla lista, porque si es un problema de nutrientes, como usted dice, y lógicamente, yo tengo que ser muy sincero, yo soy de los que parto de que haber un equilibrio en el otro lado de la línea, en que tampoco se puede llegar en progresión geométrica a seguir creciendo una natalidad sin control para tirar a los niños y después venderlos, porque esa es la verdad que está sucediendo, mientras el niño raquíticamente va para abajo. Entonces tenemos que encontrar ahí un equilibrio. Comencemos entonces por eso. ¿Cuáles serían los actores más importantes en la solución de este problema? Si tuviéramos que decirle a la población, miren, los actores que se tienen que involucrar en esto, ¿quiénes somos? Exacto. Yo creo que nosotros los llamamos los responsables de que se haga realidad el derecho que tienen los niños a una buena nutrición. Y sin duda la responsabilidad central es del Estado. El Estado es el que nos tiene que dar las líneas directrices y el que nos tiene que marcar el paso. Y a esa labor fundamental tenemos que concurrir todos. En el caso de Guatemala, no solo las organizaciones del Estado que están más directamente comprometidas, Ministerio de Salud, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ministerio de Educación, es decir, todos los entes que en el gobierno actúan. Las universidades son fundamentales porque ellas generan conocimiento y la posibilidad de darle sustancia a lo que venimos haciendo. Las entidades especializadas, los gremios profesionales de diferente tipo, los pediatras, los ginecobstetras que conocen mucho del tema, profesionales de otra índole, los organismos internacionales, los medios de comunicación que pueden hacer periodismo investigativo de gran calidad, porque no tiene por qué ser un tema aburrido. César nos muestra en todas sus columnas que de esto se puede hacer un periodismo investigativo, serio, que concite la atención de las personas. Y sin duda, las personas más jóvenes, los estudiantes, este tendría que ser un tema que los niños sepan. Porque como dice alguien, el combate a la desnutrición crónica no empieza, empieza en la familia, por supuesto, pero tener educación de calidad empieza con combatir la desnutrición crónica. Claro. Porque mal hacemos fijándonos en el primer año de la primaria y en las inversiones que se necesitan y en los recursos que tiene el Ministerio de Educación si los niños no llegan con las condiciones físicas e intelectuales necesarias para rendir adecuadamente. Es como si usted tuviera un recipiente con hoyos en donde usted deposita el agua y el agua se le va. Correcto. Vamos a decir algo que tenga un valor distinto, la leche u otro producto. Entonces, eso empieza en los primeros años. Todos tenemos entonces un lugar y hay que generar esta conciencia nacional de que estamos indignados y que no podemos tolerar y tenemos que decirle al próximo gobierno, ustedes que están en el tercer gobierno después de la firma de los acuerdos de paz que significa este acuerdo de concertación nacional, tienen la oportunidad de empezar a cambiar este orden de cosas. Tenemos una desnutrición crónica superior a la de Haití y somos sextos en el mundo en desnutrición crónica, después de países africanos y asiáticos. No se condice con las posibilidades de esta Guatemala tan rica en recursos, en historia y en situación económica actual. Hay dos cosas que hemos aprendido ahora, César, ahorita, en este último minuto. Uno, ya no hay escasez de medios de comunicación para llegar. Está la radio, la televisión, todo. Ahora sí se puede llegar hasta el estrato más pequeño con el plan educativo. Y dos, que es muy, eso me lo hacía una observación una ama de casa el otro día. Y dos, que creo, César, que este problema también no es solo del Estado, es también de todos nosotros. Por supuesto, miren, es un problema nacional, pero alguien lo tiene que liderar. Sí, y evidentemente las instituciones del Estado, basados en lo que dice nuestra Constitución, deben de ser
los gestores más importantes, eso es evidente. Yo quiero rescatar algo muy importante que dijo Manuel, y es que yo hacía la analogía de nuestros niños con los cimientos de la nación. ¿Cómo podemos tener una construcción? ¿Qué tan alto se puede construir encima del 50% de los cimientos debilitados y mal formados? Es una buena figura porque eso demuestra lo que Guatemala es. De manera que una nación que con ese problema grave no puede hablar ni de competitividad, ni de éxito en un mundo globalizado, ni de nada de la retórica barata, diría yo, a la que acuden muchos de nuestros mal llamados líderes. Usted decía el próximo gobierno. Yo le quiero contar que en este foro hemos invitado a los candidatos para discutir de estos temas y evidentemente hay una apatía absoluta para tocar ese tema. De manera que debemos ser los guatemaltecos los que le entremos al tema. A base de esa tesis, ¿por qué no hacemos también una cruzada de vergüenza nacional usted? Con esas cifras que de verdad nos dio aquí don Manuel, que estemos arriba de Haití. No, es una vergüenza nacional, le quiero decir sinceramente. A mí me parece que es una vergüenza. Y yo quería ir, como Manuel, a preguntarle, ya hablamos de Chile. Chile es un ejemplo y nosotros lo hemos puesto aquí mucho porque un país con muchísima desigualdad, creo que era el 6º lugar en Latinoamérica y ahora solo tiene un 12% de pobreza. ¿En qué plazo podría, si los guatemaltecos nos involucramos, si el gobierno finalmente escucha, a qué plazo podríamos abatir este problema según la experiencia de ustedes? En este gobierno se han hecho avances importantes en el aspecto institucional, porque se aprobó una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional, existe una ley, es decir, el marco lo tenemos. Y existe un programa para la reducción de la desnutrición crónica, que es un programa que intenta desarrollarse entre el 2006 y el 2016. Y el objetivo de este programa es reducir al 50% el nivel actual de desnutrición crónica. Estamos en 49.3, así que la aspiración sería estar por debajo de 25 al año 2016. En el 2016, si seguimos al paso que vamos, pero podríamos ir más rápido, estaríamos todavía con 25% de desnutrición crónica, que equivale a la desnutrición crónica actual de Haití. Porque nosotros estamos en el 49, Honduras sigue y después viene Haití. El departamento de Guatemala tiene 36.5 de desnutrición crónica, más arriba que Haití también. Entonces, si seguimos así como estamos, César, don Julio, si seguimos así como estamos, se nos va el año 2006 y el 2007 y no estamos viendo reducciones muy importantes. Creciendo Bien ha hecho un esfuerzo muy significativo en estos años recientes, puso a la mujer en el foco de atención y quiere y está haciendo grandes esfuerzos para reducir la desnutrición crónica. Hay que hacer una medición. Esperemos que estas mediciones nos muestren que estamos por debajo del 49. Vamos a tener que ir a un corte y volvemos a seguir. Y mejoramiento de la economía familiar. Las remesas van sin destino, es como un chorro de agua que se desperdiga por el país. Un país con estas características no tiene futuro. Estamos de vuelta en Claro y Conciso, gracias por continuar con nosotros y estamos en nuestro último bloque, vamos a tratar de aprovecharlo lo mejor que se pueda. Podríamos citar, para demostrarle a los televidentes que sí se puede abatir este problema, algunos otros ejemplos donde UNICEF haya visto que se haya podido superar el tema de la desnutrición crónica infantil. Sin ir muy lejos, aquí cerca, Costa Rica, tienen una desnutrición crónica de 2%, y en cuanto aparece, ellos identifican a los niños con nombre y apellido
para hacerles el seguimiento y saben cuáles son las madres que están desnutridas, las gestantes desnutridas, para evitar que el niño corra ese riesgo. Y ellos son nuestros vecinos, están en Centroamérica, no hay diferencias sustantivas, la economía no es radicalmente distinta a la de Guatemala y lo han logrado. Nosotros lo podemos hacer también por nuestra, digamos, por la valoración de nuestra historia, porque sabemos que se puede, porque es un desafío enorme y porque solo juntos lo podemos hacer. Y porque creo que hay enorme terreno para desarrollar iniciativas distintas. No solo confiar en que el Estado lo haga. Nosotros podemos, cualquier cosa, en los celulares. ¿Por qué no las empresas celulares se suman a nuestra campaña y dicen, vamos a mandar un mensaje breve que diga, tú también estás contra la desnutrición? Y en eso pueden estar, sin mencionar los nombres, todas. Nadie tiene por qué decir que no. Eso no cuesta nada y simplemente puede ser una manera de crear, porque ahora celular lo tiene muchísima gente y tiene contacto con gente que a su vez puede influir. Ese tipo de cosas, los guatemaltecos que están en el exterior se sensibilizan de otra manera porque viven su país a la distancia y cada noticia que reciben es una distancia que los mueve a la acción e incluso a recursos de los que seguramente disponen. Vayamos, escojamos algunas comunidades para cambiarles el rostro en corto tiempo, para movilizarlas y porque a los 3 temas que mencioné anteriormente hay que sumarle la necesidad de prácticas seguras en el uso del agua, organización de la población para emprender juntos la tarea y mejoramiento de la economía familiar. Las remesas van sin destino, es como un chorro de agua que se desperdiga por el país. Esas remesas podrían tener cierto direccionamiento y tal vez nos ayudarían también a superar este tema. Y le marcamos un camino a las autoridades y les decimos, aquí está la iniciativa de la comunidad, de los sectores, marcando el paso y diciendo cómo es que se pueden hacer las cosas sin necesidad de depender únicamente de la inversión pública. Fíjese que en mi exilio político me tocó vivir 24 años en Costa Rica. Y sí me recuerdo que recién llegado, lo que más me impresionó, César, es que los niños en las escuelas públicas tienen 2 tiempos de comida. Desde hace 50 años, 2 tiempos de comida gratis. Pero entonces, yo estaba pensando ahorita, con todo lo que nos está enseñando don Manuel, que de verdad, pasado el proceso electoral, pero inmediatamente pasado, ¿por qué no lo declaramos esto una emergencia nacional de verdad? Yo creo que lo tenemos emergencia nacional, de verdad, como política de Estado. Porque eso es lo que estoy tratando de insistir, para que no que cada cambio de gobierno cambien las cosas, sino que se continúe. Cabalmente nuestra intención es elevarle el perfil al tema y concientizar a la población. Nosotros estamos convencidos de que mucha gente no está enterada de este tema y por eso es nuestra lucha y por eso queremos que se entere y que sepan las personas que no es un tema de nosotros dos como personas, sino que de expertos que han estado acá con nosotros compartiéndonos esta problemática, porque un país con estas características no tiene futuro. De hecho, un país con graves problemas de pobreza como el nuestro nunca va a poder llegar a ser una nación segura. Eso está clarísimo, no existe una democracia pobre que sea segura, eso no va. Costa Rica es un ejemplo, una economía más pequeña que la nuestra, con mucho menos recursos, pero que ha logrado priorizar adecuadamente, y yo siempre lo digo. De hecho, Costa Rica se sale del patrón centroamericano. Las puntas es Guatemala, la peor en desarrollo humano, Costa Rica la mejor. Yo siempre he pensado que hay aquí 3 factores que son importantes. Una es la calidad del gasto público, que en eso Costa Rica ha demostrado que tiene una calidad de gasto mucho mejor que la nuestra. La segunda es la voluntad política, pero también la tercera, la moralidad, porque esto tiene componentes éticos muy importantes. ¿Usted en qué orden, cómo ordenaría estos factores o comparte conmigo que estos son factores fundamentales? Yo creo que por delante la ética, porque creo que si todos estamos de acuerdo en que no podemos tolerar que esto continúe, tenemos un buen punto de partida. Y los otros 2 se desprenden de esa convicción. Voluntad política a partir de una convicción y de un conocimiento y de una actitud ética, lo que un político brasileño llamaba ética de la urgencia, que es decir, uno hace las cosas no simplemente porque hay que hacerlas o porque están allí y le demandan acción, sino porque hay un principio ético que dicta que esa urgencia tenga que
ponerse en marcha a partir de un desafío que tiene las proporciones que nosotros sabemos. Y el gasto público, ¿no es cierto? El gobierno no está destinando los recursos que se necesita a esto. La comunidad internacional contribuye en una proporción significativa, pero el Estado tiene que hacer este programa para la reducción de la desnutrición crónica, necesita del apoyo de los recursos públicos y de la movilización de los mecanismos como el CONASAN, el Consejo Nacional del tema de seguridad alimentaria y nutricional, y los otros mecanismos que sean los que se muevan para tratar de que a partir de enero o febrero continuemos con esta tarea en otros términos. Bueno, estamos ya llegando lamentablemente al final porque así vuela el tiempo acá, así que vamos a tener que ir directamente a la reflexión. Y más que hacer una reflexión en esta noche, amable televidente, yo quiero hacer un llamado, quiero retomar algo que dijo nuestro invitado y quiero hacer un llamado a que usted se involucre, a que usted se preocupe y a que usted se sume a esta propuesta que nos debe llevar al convencimiento de que tenemos que ir a reconstruir los cimientos de esta nación. Los cimientos de esta nación son nuestros niños, nada más importante que ellos. De ellos esperamos mucho y por lo tanto tenemos la obligación de darles lo indispensable. Piénselo. Buenas noches. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, y todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado. ¿Suficiente? Este grave problema, que hemos demostrado científicamente mediante la participación en el programa de expertos en la materia, condenará, de no hacerse nada para resolverlo, a nuestro país al retraso y lo ubicará a la saga de la vergüenza que es precisamente cuando se habla de desarrollo humano en donde se encuentra Guatemala. Guatemala es el país más atrasado en desarrollo humano de Latinoamérica y en desnutrición crónica infantil ocupa un pavoroso primer lugar. 1 de cada 2 niños guatemaltecos es desnutrido crónico, pero este mal no viene solo, tiene consecuencias trágicas como la incapacidad mental y físicas inducidas que genera y además provoca otras enfermedades asociadas que son igualmente graves y preocupantes. Por ejemplo, 6 de cada 10 niños guatemaltecos padecen de lo que se conoce como EDA, cuyas siglas significan enfermedades diarreicas agudas, lo cual merma la vitalidad de los pequeños. 5. Bien, estamos de vuelta en Claro y Conciso. Gracias por continuar con nosotros. Como siempre me acompaña Julio Maza y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del representante de UNICEF en nuestro país, Manuel Manrique. Bienvenido, Manuel, a este foro. Muchas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es de fundamental importancia contar con el concurso de expertos en este tema que tanto nos preocupa y que hemos tratado de alumbrar en este programa para tratar de buscar soluciones. Y quisiéramos saber, desde su autorizada opinión, ¿cómo visualiza UNICEF el problema de la desnutrición crónica infantil? Es la primera pregunta. Don Julio César, les quiero agradecer mucho la invitación. Y me parece que este es un asunto... De cada 10 niños guatemaltecos padecen lo que se conoce como IRA, cuyas siglas significan infección respiratoria aguda. 6 de cada 10 niños guatemaltecos padecen kwashiorkor, enfermedad descubierta en África entre los grupos de niños desnutridos. Este término significa el que se desplaza. 8 de cada 10 niños guatemaltecos padecen marasmo, es decir, no tienen literalmente ánimo ni aliento para desarrollarse normalmente. Son pequeños quietos, desanimados, y no son lo que debe ser un niño normal. Esta noche nos honramos en presentar al Dr. Manuel Manrique, representante de UNICEF en nuestro país, con quien pretendemos abordar el tema e intentar descubrir algunas soluciones a esta terrible problemática.
buenas noches, bienvenidos a Claro y Conciso. En esta ocasión queremos presentar algunas ideas y algunas soluciones para el problema que estimamos el más importante y más prioritario que debe este país resolver, la desnutrición crónica infantil. Los invito a ver nuestro espacio editorial para posteriormente presentarles a nuestro invitado. Los grandes temas, los grandes problemas y las grandes deficiencias pueden abordarse con seriedad y de forma frontal, o bien pueden soslayarse sempiternamente. El gran tema que nos ha ocupado y se ha convertido en nuestra única auténtica lucha de este foro es la desnutrición crónica infantil. Ha sido soslayado por nuestro país durante 6 décadas. No será absolutamente crucial para pensar el desarrollo de Guatemala. No hay manera de seguir imaginando el futuro si este enorme dilema nacional no empieza a resolverse de manera consistente, y buscar soluciones es indispensable. No debe ser una tarea solo de quienes estamos interesados desde distintas trincheras en el tema, sino es un desafío para todos y cada uno de los guatemaltecos de todas las edades y de todas las regiones. Nuestro país, sin justificación de ninguna clase, es el primero en América Latina en desnutrición crónica. La mitad de los niños menores de 5 años están afectados por ella, y cuando se trata de los niños indígenas, el 70%, 7 de cada 10. Y los televidentes dirán, ¿y de qué se trata esto de la desnutrición crónica? Significa simplemente que los niños no adquieren en los 3 primeros años de vida la